Ahí lo tenemos, tan bonito. Análisis de procesos creativos número 4. Yo voy a ir llamándolos y ustedes me van a ir ayudando a hacer esta exposición porque de esa manera colaboramos todos. Hoy día vamos a ver lo que es la vanguardia histórica, mejor dicho, vamos a comenzar el tema de la vanguardia histórica, porque como ya les dije, este curso se va a dividir prácticamente en dos bloques, la vanguardia histórica y la neovanguardia, ¿no? Entonces, sobre la vanguardia histórica vamos a hablar muchísimo a lo largo del semestre, sobre todo la primera mitad, para poder después pasar a lo que son las neovanguardias. Francisco, léeme lo que acabo de señalar. Ok, introducción. En esta primera etapa nos centraremos en definir qué es la vanguardia histórica y cuáles fueron sus principales movimientos artísticos. Algunos de los puntos que abordaremos son: ¿qué entendemos por vanguardismo, significado y origen histórico? ¿Qué entendemos por vanguardia histórica? Respuesta a la tradición y las normas establecidas en el arte. Principales movimientos de la vanguardia histórica. Abordaremos algunos de los movimientos más destacados y características de la vanguardia histórica. ¿Qué elementos comunes encontramos en los distintos movimientos de la vanguardia histórica, como la experimentación formal, la ruptura con la perspectiva tradicional y la exploración de nuevas formas de representación? Muchas gracias. Precisamente hay algo en común en la vanguardia histórica, que es esta disrupción con el arte académico. Al inicio sobre todo, ¿no? Porque en lo que vienen a ser los ismos, en cada movimiento vanguardista, siempre va a ser uno como que la cancelación del anterior, ¿no? Siempre va a haber como que esa intención, ¿no? Como que este movimiento es más actualizado, el otro ya quedó viejo, ¿no? Pero esa más o menos siempre va a ser la idea, pero sobre todo, lo que todos van a tener en común, más allá de que entre ellos estén como encontrados, digamos, lo que todos van a tener en común es que todos se van a alejar de lo que es el academicismo. Y el academicismo es lo que va a predominar en Europa, porque es el vanguardismo histórico, la vanguardia histórica más se va a dar todo en Europa, más, y las posvanguardias, las vanguardias se van a dar después en Estados Unidos por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser como que una situación de quiebre muy importante. Entonces, como les decía, la vanguardia histórica lo que va a tener de cohesión entre todos estos movimientos va a ser que se van a alejar por siempre de lo que es el academicismo. José, por favor, ¿me lees esto? El nombre vanguardismo, también conocido por su nombre en francés avant-garde, viene de una expresión militar que significa el que va adelante o el que ocupa la primera línea de combate. El vanguardismo refiere a un movimiento de personas que crearon obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura. Representó un empuje de los límites de lo que se aceptaba como la norma o status quo, sobre todo en el ámbito cultural. Fue entonces un conjunto de movimientos artísticos y literarios que se formaron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Occidente, que rompieron con la tradición académica y que buscaron la innovación. Gracias, José. Sí, es precisamente lo que les estaba comentando, ¿no? Primero esto, el nombre se va a tomar de avant-garde, ¿no? Que es a la vanguardia, ¿no? Viene de la expresión militar, viene del campo militar, o sea, es ir adelante, ¿no? Siempre estar en la primera línea de combate. Y eso es lo que ellos van a tratar de representar. Y además, no solamente el vanguardismo se va a referir a las artes visuales, nosotros vamos a ver particularmente lo que tiene que ver con las artes visuales, pero el vanguardismo en realidad también va a estar en la poesía, en la literatura y en otro tipo de artes, en la música, en todo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver lo que respecta a las artes visuales y tiene que ver con eso, siempre con ser rupturistas. Aprender, porque muchos de estos artistas, sobre todo los de la primera vanguardia, que viene a ser el impresionismo, ¿no? Ellos muchos habían estudiado en academia artística, ¿no? Eran de tradición de formación académica, ¿no? Y lo que ellos van a querer es alejarse y de maneras muy agresivas también, ¿no? O sea, van a tener como que contactos así duros con lo que en ese momento mandaba y dominaba en el arte, que era el academicismo, y que va a seguir dominando, por cierto, por mucho tiempo más. Diego, por favor, léenos lo que acabo de señalar. Okay. El término vanguardia, frecuente en la historiografía española, francesa e italiana, pero no así en la anglosajona, hace referencia al sentido de avanzada con la que los movimientos del
con la que los movimientos de este periodo asumieron que debían afrontar su producción artística, yendo por delante y rompiendo con el resto de manifestaciones de su momento. Esta actitud dio lugar al mito de lo nuevo, con el siguiente desprecio por todas las realizaciones del pasado. Se instaló en el ideario de las vanguardias hasta que comenzaron a entrar en crisis, poco antes de 1980. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión. Esta se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Gracias, Diego. Cuando digo arte académico, ¿ustedes tienen una idea de a qué tipo de arte nos estamos refiriendo? ¿O se imaginan autores? ¿Tienen en la cabeza qué tipo de autores van a ser los que los impresionistas no aceptan, ¿no? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien sabe? Tal vez Ingres. Puede ser, muy bien. Vamos a buscarlo para que vean cómo es. Miren este retrato de Napoleón Emperador. Como se dan cuenta, es totalmente académico, no es nada rupturista, si bien es una obra muy interesante, o sea, y no le quita el virtuosismo del artista y el estudio de lo que es la luz, el volumen, el color, todo, ¿no? Además, este claroscuro, ¿no? Porque finalmente miren este fondo, ¿no? Tan oscuro y Napoleón casi iluminado como si tuviera una luz enfrente, como una luz teatral sorprendente, ¿no? Además el detalle, ¿no? La atención a todos los detalles, todo esto, con este tipo de pincelada de veladuras. Sí, perfecto. Ingres es un ejemplo perfecto de lo que, miren, ¿no? Acá la piel el cabello, ¿no? Es la piel toda, pues así, hecha como que con veladuras, tan como sobada, como en esta cosa tan suave, casi como si tuviera un filtro de fotografía de los que se usan ahora, ¿no? Otro autor, por ejemplo, de Lacroix, ¿eh? Vamos, la libertad guiando al pueblo. Este no solamente es un tipo de arte académico, sino que es un tipo de arte heroico. Entonces va a ser algo muy celebrado por la Academia Francesa. Este tipo de cuadros, este tipo de obras. Y es impresionante, si ustedes van alguna vez al Louvre donde está la obra, es impresionante por sus dimensiones, es un cuadro inmenso para empezar, y segundo, es perfectamente ejecutado, ¿no? Este es un cuadro que va a ser muy apreciado, muy valorado, ¿no? Tiene elementos pues complejos y duros como vemos acá. Claro, es una guerra, es una batalla, y además no solamente tiene la cuestión del romanticismo y este realismo, ¿no? Y esta ejecución perfecta de todo, sino que además es patriotero, ¿no? Es patriótico y y el uso de alegorías, ¿no? O sea, también eso es lo que se va a ver mucho, ¿no? El uso, por ejemplo, esta alegoría de la patria. Es algo que los impresionistas jamás van a utilizar, alegorías. Y esto es algo que los artistas académicos todo el tiempo van a usar, alegorías, alegorías, alegorías. Por ejemplo, miren, acá hay un análisis hasta de la composición, ¿no? La composión toda perfecta, ¿no? Perfectamente todos los elementos, ¿no? Esos elementos oscuros, ¿no? Que hacen los cadáveres, la gente, los movimientos, todo. O sea, esto es como el ideal de la pintura académica. Ok, regresemos a lo nuestro. Ahora sí, la vanguardia histórica. Entonces vamos a pasar a lo que es la vanguardia histórica. Ya aprendimos un poco de lo que son las vanguardias en el arte, pero ahora vamos a ir precisamente a lo que es la vanguardia histórica. Y esta parte, como les digo, esta parte del curso nos va a tomar un tiempo para poder abordarlo todo con precisión y detalle. Basti, ¿estás ahí? ¿Puedes leer esta diapositiva? La vanguardia histórica. La vanguardia histórica es un término que se utiliza para referirse a los movimientos artísticos que surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa y que rompieron con las formas tradicionales de representación. Estos movimientos buscan experimentar con nuevas formas y representación, y explorar la libertad creativa, y se caracterizaron por su actitud innovadora y rupturista. Entre los principales movimientos de la vanguardia histórica se encuentra el impresionismo, expresionismo, fauvismo, el cubismo, el futurismo y el dadaísmo, surrealismo, entre otros. Estos movimientos influyeron de manera decisiva en la historia del arte y sentaron las bases para la aparición de otras corrientes artísticas posteriores, como el expresionismo abstracto y el pop art. Muy bien, muchas gracias, Basti.
Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es el impresionismo y acá tenemos de fondo una pintura de Monet que se llama Impresión y va a ser la que le va a dar el nombre al movimiento. Así que esta pintura es bien importante, es una pintura chiquita, muy sencilla en su quehacer. Ya vamos a hablar más de ella. Ok, Micaela. Ok, el impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido a partir del comentario despectivo del crítico de arte Louis Leroy ante el cuadro Impresión, Sol naciente de Claude Monet, generalizado a otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Un grupo en el que estaban Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Alfred Sisley y Berthe Morisot. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Normandía, caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz, la impresión visual y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que lo proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz más allá de las formas que subyacen bajo este. Fue clave para el desarrollo del arte posterior a través del post-impresionismo, las vanguardias hacia las neovanguardias. Gracias, Micaela, muchas gracias. Y bueno, así como dijo Micaela, entonces esto va a ser una característica del impresionismo, el intento de plasmar la luz, ¿no? La impresión visual, como bien dijo Monet, y el instante sin reparar en la identidad de aquello que proyectaba. O sea, ellos no quieren contar historias como, por ejemplo, vimos los cuadros de Delacroix o de Ingres que trataban de contar historias utilizando alegorías o retratar, por ejemplo, a Napoleón, que también está contado en historia, ¿no? Napoleón es el emperador de Francia, con toda esa pompa. Eso es como muy del arte académico, el relato, ¿no? En cambio, los impresionistas, como dice este texto, sin reparar en la identidad de aquello que proyectaba, o sea, lo que van a querer hacer y lo que va a hacer la mayoría es que simplemente van a ir, se van a sentar por ahí y van a comenzar a pintar lo que ven, ¿no? Y lo que ellos les va a llamar más la atención es la luz en los distintos momentos del año, del día, ¿no? Ustedes saben, los que se han formado, sobre todo los que se han formado en pintura, saben que la luz, pues, determina mucho lo que se ve, ¿no? En la naturaleza. Entonces es muy distinta la luz del atardecer comparada con la luz del amanecer, con la luz del mediodía, ¿no? Con la luz del invierno, con la luz del verano. Eso es lo que van a apreciar los impresionistas y es lo que van a tratar de capturar. Las pinturas van a ser generalmente pequeñas porque precisamente, imagínense, ¿no? Como el impresionista es ese pintor que lleva su caballetito en una mano y en el otro sus pequeños lienzos y su paleta, sus pinturitas, ¿no? Y se va a sentar en un sitio a pintar simplemente lo que ve. Ese va a ser como que el inicio de los impresionistas, porque también después se van a desarrollar hacia grandes obras, ¿no? Pero el inicio va a ser básicamente eso, a diferencia de los artistas académicos que van a tener sus grandes talleres, sobre todo los artistas académicos de éxito, ¿no? Que van a tener sus grandes talleres, van a recurrir a tener modelos, escenarios y un montón de cosas. Que los impresionistas nada de eso les interesa realmente. Francisco, por favor, léeme esto de acá. Un autor clave entre los precursores del movimiento impresionista es Edouard Manet. Una de sus obras es esencial en la comprensión de su influencia sobre el grupo. En su Almuerzo sobre la hierba, Manet presenta un bodegón. Pese a que las figuras representadas son humanas, el autor trabaja el cuadro como si fuera una naturaleza muerta. Esto se evidencia por la ausencia de conexión de unos personajes con otros. 3 personajes van vestidos mientras que el cuarto está desnudo. Las miradas nunca se encuentran, aunque hay un personaje hablando, y la disposición en primer plano, cesta y comida. Sí. Perdón, yo lo leí mal. Las miradas nunca se encuentran, aunque hay un personaje hablando, y la disposición en primer plano, cesta y comida, en segundo, grupo, y tercer plano, mujer en el agua, es meramente compositiva. Ese trabajo influenciará a los impresionistas en la desatención del modelo y de la narración. Gracias, Francisco. Es lo que también estábamos comentando, ¿no? Como les digo, el arte académico siempre va a prestar atención a una narrativa, como que a contar un relato. Acá Manet es como un punto de quiebre, como un giro inesperado en la historia. Y Manet, también quiero que sepan
quiero que diferencien, por favor, perfectamente entre Manet y Monet, que son dos pintores distintos. Manet es más antiguo, Monet es un poco más, o sea, es después, y Monet es el artista más importante del impresionismo. O sea, si ustedes piensan en impresionismo, piensen en Monet. Y Manet, como dice acá, es un precursor. Es todavía previo al impresionismo. Pues como ven, esta es la obra de la que estábamos comentando, Almuerzo sobre la hierba, Desayuno sobre la hierba. Como ven, es muy distinto de las pinturas académicas de Delacroix, de Ingres, ¿no? Va por otro lado completamente, pero no tiene nada que ver con los impresionistas tampoco. Manet era realista. Sí, era realista, digamos que no va a perder ese contacto con el realismo, pero es otro tipo de lenguaje pictórico el que aquí vemos. Manet va a presentar esta pintura también al concurso de las pinturas académicas, porque claro, cada año va a haber un concurso para saber quién es el mejor pintor, y esto es formulado por la Academia Francesa, con un jurado todo de pintores académicos, ¿no? Y Manet se lanza con esta obra, que además es una obra de gran formato, que normalmente el gran formato se utilizaba para las pinturas heroicas, como la que hemos visto, como la de Napoleón, como La libertad guiando al pueblo, ¿no? Que son pinturas muy apreciadas, muy premiadas y elogiadas. Manet presenta esta obra y va a ser el escándalo, se va a ganar el rechazo de la academia, los académicos van a presentar que esto es una cosa desastrosa y horrible, porque primero que no hay nada de lo que ellos esperan. Es un almuerzo, como un picnic de dos hombres y dos mujeres, como un grupo de gente, un grupo de amigos que están ahí comiendo, ¿no? El hecho de que las mujeres estén así desnudas, es como que hay, bueno, una mujer desnuda, ¿no? Que también es, como se dan cuenta, el punto de luz, el centro de la composición. No es habitual, es para los académicos era como una cosa muy desagradable. Y van a observar, ¿no? Sobre todo los que saben más de pintura, se van a dar cuenta que acá como él trabaja, pues es la pincelada muy ligera, poca materia, mucho diluyente, ¿no? Puede ser trementina. Y acá va a ser muy matérico, va a trabajar la pincelada muy cargada de pintura, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que vemos en el pantalón que estaba usando ¿no? Miren esta pincelada tan expresiva. Este tipo de cosas todavía no se veían en el arte académico, donde se veía más como vimos, ¿no? Como casi como ese esfumato, esa, esa sutileza de la pincelada a la hora de modelar el rostro, la ropa, ¿no? Es bien distinto. Entonces, como les digo, esto va a marcar un precedente y los que son los impresionistas que ahorita están en formación, o sea, son gente todavía muy jovencita, cuando observan esto y se enteran del escándalo que hubo, van a apreciar mucho a Manet porque lo ven como un rupturista, como alguien que de verdad no siguió con los lineamientos de la academia. José. El estilo de la pintura rompe con las tradiciones académicas de la época. Manet usó una luz cruda fotográfica que elimina los tonos medios. Se considera un cuadro pre-impresionista por usar un motivo del entorno inmediato del artista. La hechura es conscientemente clásica, sin embargo, no intentó ocultar las pinceladas. De hecho, la pintura parece inacabada en algunas partes de la escena. Parece inacabada en algunas partes de la escena. El desnudo está muy lejos de las figuras suaves e impecables de Cabanel o Ingres. A, a pesar de su tema mundano, Manet deliberadamente eligió un formato de lienzo grande, normalmente reservado para los grandes temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto era un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, como ven, pareciera inacabado. Esto es algo como que no permitido en la academia jamás, ¿no? Una cosa así, como, sería como no sé cuántos habemos acá que somos de pintura en esta clase, pero si se dan cuenta, no sé si el método pictórico que se enseña en la escuela es primero hacer mancha y luego ir, ¿no? Ir viendo hacia el detalle. Bueno, esto es como si lo hubiera dejado en mancha y ya se hubiera olvidado de hacerlo, ¿no? Entonces, para los académicos es como les digo, ¿no? Por ejemplo, acá el bote prácticamente así como a la mancha, ¿no? O sea, no hay detalle.
Esa es otra pintura de Manet, pongo porque quiero, también es una pintura muy famosa de Manet que se llama Olimpia. La voy a poner porque quiero contrarrestarla con los desnudos académicos, pero también hay otra cosa más interesante de esta pintura que también fue muy escandalosa. O sea, Manet era una persona que estaba persiguiendo constantemente el escándalo, ¿no? O sea, él quería buscar eso, él quería buscar confrontarse con el establishment, por decirlo así, ¿no? Él quiere que la academia no sé si quiere que la academia lo rechace, pero quiere que la academia al menos diga, qué horror, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Seguramente él hubiera querido triunfar con su obra, lamentablemente pues son triunfos que van a estar posteriores a su vida en esta tierra, pero ¿no? Porque ahora son obras de arte muy consideradas, ¿no? Ella, Olimpia, es una prostituta y él toma esta composición de temas más clásicos, sí, de Tiziano. Esto es una pintura manierista, es italiana. Quiero que vean pues cómo es, la composición es como tomada, trata de, es inspirada, ¿no? O sea, se está inspirando, o como si fuera una apropiación artística en cierta medida, pero diferente, porque la Venus, para empezar, una Venus es una diosa, ¿no? Y es un tema, si bien tiene su contenido como erótico, es muy erótico, ¿no? También está la mascota, observen el perrito aquí. Acá también está la mascota y un gato negro, encima del gato negro como que alude a la brujería, a la mala suerte, ¿no? Hay toda una mitología en torno al gato negro, ¿no? En cambio acá el perro siempre en las alegorías va a tratar de simular lo que es la fidelidad, va a tratar de dar a entender eso, ¿no? La Venus es una diosa y vemos además que tiene un cuerpo que es... ¿Cómo definirían este cuerpo? A ver, alguien coménteme, por favor. O sea, yo, por ejemplo, estaba tratando de pensar en quizás voluptuosidad, pero luego lo comparo con pinturas de Rubens y allí sí veo voluptuosidad. Aquí no sé si entra dentro de esa categoría. Sí, sí, prosigue, por favor. No, eso. Y creo que es como más bien la piel me da la impresión de que es muy deslizante, ¿no? Hay tipos de pieles, creo. En las pinturas de Rubens, por ejemplo, se nota que la piel es más como, si la tocaras, sería suave, ¿no? Sería suave, como que blandita. Pero en este caso, creo que es como una piel que la tocas y no se hunde tus dedos, sino que se desliza. Como si fuera mármol. Sí, y eso tiene sentido porque es por la técnica que se utiliza, ¿no? En esta técnica manierista, él está utilizando el esfumato, que es una técnica de pintura muy sobada, por decirlo así, ¿no? Entonces da esa impresión de liso, ¿no? Y como ven, en el cuerpo no hay gran claroscuro, o sea, se dan cuenta, es casi todo luz, ¿no? O sea, el claroscuro está con el fondo, ¿no? Pero en el mismo cuerpo es todo luz, entonces no hay como que grandes contrastes. Pero yo a lo que me refería, cómo definirían este cuerpo, era que, si se dan cuenta, las proporciones del cuerpo son demasiado alargadas, no son realistas, no es una pintura que quiera ser una copia fiel de la realidad, ¿no? De hecho, yo no creo que el cuerpo de la modelo era así. Si se dan cuenta, este torso es muy alargado, hasta las piernas son un poco cortas. Esas son características del manierismo. Cuerpos extrañamente alargados, ¿no? Y lo que ellos van a tratar de buscar es como una sofisticación, una elegancia. Igual los manieristas van a ser como los disruptores de su época. Así que también van a tener, de hecho manierismo también es un nombre que les pusieron por, digamos, de pura mala sangre, pero tiene esto, ¿no? Es desproporcionado. Y en cambio, el cuadro de Manet, que es, por cierto, 2 o 3 siglos después, es totalmente proporcionado. O sea, es un cuerpo, ahí sí sería como, no sé qué compañero dijo, como más realista en ese sentido. No está tratando de enlongar ninguna parte, las piernas están perfectamente correspondientes al cuerpo, todo, ¿no? O sea, no está tratando de exagerar la belleza de la modelo. La modelo es bella, o sea, y además es una prostituta, ¿no? Y eso también lo hace como que tiene que ver con el pecado, porque esto es como, ella es una diosa, ella es Venus, la diosa del amor, de la sensualidad, y ella está
tiene la postura de Venus, pero es una prostituta, entonces lo engrana con el pecado, está recibiendo las flores que seguramente son de un cliente, tiene este collar que, si mal no recuerdo, creo que el collar quería decir que estaba disponible, o sea, que está esperando clientes, entonces todo es muy, tiene ahí como una carga erótica, ¿no? Muy fuerte. Entonces, como les digo, la pintura más conservadora, más académica, esto les va a parecer horroroso, despreciable. Y es muy triste porque la verdad la pintura es de una hechura extraordinaria, ¿no? Como por ejemplo, miren este acabado tan maravilloso de las almohadas, ¿no? Se nota que son como unas almohadas sedosas, las sábanas, la piel, y a pesar de ser tan matérico, ¿no? Y por supuesto, acá de nuevo otra vez trata de velarlo, ¿no? Seguramente escogió que no sé, pues la mujer que está ahí asistiendo a Olimpia es, es de piel negra porque, claro, la quiere esconder un poco, quiere hacer este juego de contraste, este juego de pesos, ¿no? Entre la blancura de la piel de Olimpia y las sábanas. Entonces, la pintura para mí es una pintura preciosa, pero para la academia de la época que esperaban cosas de este tipo, no como esta pintura de Ingres, va a ser algo despreciable, ¿no? Y si se dan cuenta, acá también lo que vemos en Ingres, como vimos en Tiziano, también, y eso que Ingres ya pues es un artista, ya esta obra de 1814, ¿no? En comparación con Tiziano, que vamos a ver 1538, guarda una reminiscencia con lo de Tiziano porque es como una postura un poco imposible, ¿no? Como, si bien académicamente es correcto, se dan cuenta que el cuerpo es incorrecto, o sea, como que la postura es imposible, el doblez de la columna, o sea, por tratar de conservar como esa elegancia, como que esa fineza, como que un erotismo fino, ya pues hace un sacrilegio yo también soy un poco mala, ¿no? Pero es un sacrilegio con la anatomía humana, ¿no? Porque esta postura es como imposible, ¿no? Es esta pierna que se cruza por acá, todo es como un poco un enredo, pero académicamente es como maravilloso, ¿no? Para los pintores académicos, para la Academia Francesa, esto es ya como el cenit de la academia. Como ven, obviamente las telas es algo que va a ser muy importante para la academia, los fondos. ¿Qué diferencias ven entre esta pintura y esta? Cuéntenme, por favor, aparte de lo que yo ya dije, o si quieren profundizar en lo que yo ya dije también. Profesora, sí, justo estaba observando y sacando diferencias. Como ya lo había comentado respecto a la estructura de los cuerpos, ¿no? Nadie tiene una columna así, entonces es demasiado larga para su cuerpo. Así es. También la luz, al fondo se ve un poco más de claridad, en cambio la otra pintura, su fondo es muy oscuro. Uh-huh. La piel es muy blanca también, ¿no? O sea, la piel es como, hace contraste con la cama, porque la cama es como de un blanco frío y la piel es como de un tono así blancuzco, pero más hacia lo cálido, ¿no? Sí, cálido, utilizan los rosas, los amarillos, ¿no? Yo quería decir algo respecto a algo que me gusta, bueno, que me interesa porque aquí en la de Manet hay como, no es que haya una línea de contorno, ¿no? Es como las sombras, yo lo entiendo así, pero está tan ceñida que desde lejos casi parece una ilustración, ¿no? O sea, no es que es una ilustración, me recuerda un poco a las de Lautrec, no tanto hacia allí, pero un poco, y sobre todo esa pierna, ¿no? O sea, ese contraste en la pierna es casi como un dibujo, ¿no? Una línea muy fuerte, parece Photoshop, un montaje casi. Y eso, claro, eso no se ve, por ejemplo, en la de Ingres, ¿no? Para nada. Igual me gustan ambos, ¿no? Me gustan ambos acabados, solamente que me parece más interesante el de Manet. O sea, sí. Bien raro. Sí, gracias Francisco, y eso que dices es cierto. Algo que también me parecía interesante es tratar de volver al tema de que es una prostituta, ¿no? Es Olimpia y que a diferencia de las Venus, en el tema de las posturas de las manos, las Venus siempre se cubren, pero con una especie de ambigüedad, ¿no? Como Bueno, que muy delicadas es en la forma en
cómo se cubren, ¿no? Sí. Pero en la Olimpia, su mano es bastante fuerte, es muy, lo cubre, pero con una severidad, ¿no? De que es ella la que decide mostrar y qué no mostrar, ¿no? Eso es lo que justamente forma parte de su, de su personaje como prostituta, ¿no? También Ujú. el hecho del zapato, ¿no? De que se acaba de terminar de desvestir, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, y el tema de la esclava, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Es una esclava para ella y eso es algo que no se veía así nada más con el tema de las prostitutas, por lo que implica que ella era una bastante reconocida, por así decirlo, ¿no? También por el tema de las joyas que tiene, significa que estaba muy, muy movida con la clase alta. Y eso Sí. creo que es también característica de Manet, ¿no? El estar haciendo crítica a la clase alta y por eso Ujú. hizo a la Olimpia, ¿no? Para demostrarles de que a pesar de ella estaba ahí, ¿no? Muy, muy interesante tu comentario, ¿no? O sea, sí, puede ser una crítica hacia una clase social, porque de verdad todo lo que tiene que ver con el arte académico también tiene que ver con la clase social. Para ser un artista académico tienes que ser una persona que tiene un taller, que tiene buenos ingresos. No es que cualquiera puede ser un artista académico, no cualquiera puede ser David, Ingres, Cabanel. O sea, ellos son artistas que tienen éxito y que trabajan para las clases altas. Y Manet se da el lujo de hacer este tipo de obra, también haciendo una crítica, como mencionas, ¿no? No es una, no es una Venus así, ¿no? Como que voy a pintar por mi gusto de elogiar esta sensualidad femenina, ¿no? Manet lo hace también como que con esas ganas de criticar, ¿no? Sí, claro, está recibiendo flores, un ramo de flores muy lindo, tiene joyas, tiene todo, o sea, ella también es como, si lo vemos desde un punto de vista más contemporáneo, también es como un objeto de consumo, ¿no? Entonces, y es un objeto de consumo de una clase pudiente. Entonces, también es una crítica hacia esa clase pudiente, y eso sí también lo hace muy interesante. Yo no sé si la esclava precisamente es de ella o si es una esclava, pero sí tiene como que una persona que le atiende, que le sirve, que le lleva sus flores, y eso también indica cierta posición, un poquito más de privilegio, porque no creo que ninguna prostituta esté en una posición de privilegio, pero no es cualquier prostituta como las que va a pintar Toulouse-Lautrec, que en el futuro, más adelante, ¿no? Que van a ser como que prostitutas muy venidas a menos, maltratadas por la vida. En cambio, ella es como una mujer elogiada por su trabajo, ¿no? Con joyas, con regalos, ¿no? Inclusive con su propia sirvienta, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá a Ingres y acá, y esta es una gran comparación porque Cabanel es un pintor contemporáneo con los impresionistas, si bien esta obra es de 1880, no como esta que es de 1814, hay como 60 o 50 años de diferencia. O sea, nadie puede decir que esta es una mala pintura, es una pintura extraordinaria, interesante. Y también tiene que ver con el tema alegórico, ¿no? Fedra, y eso es algo también muy de la pintura académica, va a tratar temas relacionados a la mitología, a la religión, es de ahí donde, y no se va a querer salir de eso mucho, ¿no? Como vimos, la Venus de Urbino es una Venus, acá Fedra es un personaje creo que de la Ilíada, puede ser de Homero, ¿no? Entonces tiene que ver con la Grecia antigua, parece que está como que en una situación de estrés, es un mal momento, ¿no? Miren su rostro, la piel también tan blanca, obviamente siempre el personaje principal, eh, no sé si mirarlo como algo de racismo, yo no creo que ellos tenían todavía esa mentalidad, ¿no? Yo creo que más lo hacen como por el tema de que jala más la luz y compositivamente se ve interesante ¿no? Como que un punto de luz ahí, por eso hacen que el personaje principal sea tan blanco, ¿no? Igual en el de Manet es como lo mismo, ¿no? Que el personaje principal es tan blanco porque compositivamente jala visualmente, ¿no? Y acá también, pero se dan cuenta, esto es también como por excelencia, una pintura académica. Vemos
de nuevo la técnica del esfumato. Miren el velo, o sea, el acabado del velo tan esfumado, casi dibujado, como si fuera carboncillo, parece como si fuera un carboncillo sobado con el dedo, ¿no? Un trabajo muy sutil, ¿no? De nuevo lo que hablábamos de las manos tan delicadas, acá de nuevo no hay, como comentaba su compañero, ¿no? No hay bordes, todo es esfumado, delicado, se siente como eso liso de la piel, que ni parece tanto piel humana, parece como mármol, ¿no? Como si tuviera un filtro de fotografía de los que se usan ahora, igual de los personajes secundarios. Si se dan cuenta, entonces, creo que sí se entiende bien entonces lo que es esto rupturista en Manet con la tradición académica, ¿no? Si todos lo tienen claro, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto, Todo claro. porque en base a eso es que se va a generar todo este movimiento, ¿no? Toda esta vanguardia, es en base a este principio que va a ser Manet. Y como les digo, si bien Manet, esta pintura es de los años 60, ¿no? 1860, y los impresionistas todavía están incubándose, están muy jóvenes, ellos lo van a recibir y lo van a celebrar y les va a parecer lo máximo, ¿no? Y los académicos les va a parecer horrible, pero los impresionistas pues no quieren ser académicos. Bueno, regresemos entonces al impresionismo, o mejor dicho, comencemos con el impresionismo, por favor. Basti, ¿me puedes leer esta diapositiva? El impresionismo tiene a usar una creciente frecuencia con creciente frecuencia. Con creciente frecuencia colores puros y sin mezcla, sobre todo los tres colores primarios y sus complementarios, y a predecir de negros, pardos y tonos terrosos, aprendiendo también a manejar la pintura más libre y sueltamente, sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas, y la luz se fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. Gracias, muchas gracias, Basti. Kaela. El año 1873 marcará un giro característico del impresionismo, el paso de la fase preparatoria a la fase de florecimiento. Pissarro y Monet habían hecho en Londres estudios de edificios envueltos en nieblas. Alfred Sisley, aún más vaporoso, se les había adelantado por ese camino. Renoir se hallaba, de momento, bajo la total influencia de Monet, y Edgar Degas empezaba a tratar los tutús de sus bailarinas del mismo modo que Monet o Renoir las flores del campo. Todos los impresionistas eran ya conscientes de formar un grupo y de tener iguales objetivos que defender. Su primera aparición pública como tal se estaba fraguando. A fin de pesar más a los ojos del público, atrajeron a otros artistas y fundaron una sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores que en 1874 logró por fin organizar una muestra en los salones del fotógrafo Nadar. En total participaron 39 pintores con más de 165 obras, de las que 10 eran de Degas, la mayor aportación individual del grupo, y entre las que estaban la ya legendaria impresión sol naciente de Monet, que dio nombre al grupo. Gracias, Micaela. Sí, gracias, Micaela. Bueno, entonces vimos que Manet en los 60s va a hacer estas disrupciones con el arte académico, va a comenzar a pelearse y todo esto va a ser como visto muy heroico por este pequeño grupo de gente que va comenzando a crecer, que van a ser los impresionistas. Ahí ya no está Manet, ahora van a estar Pissarro. Piensen que todos estos son franceses, entonces se pronuncian así, ¿no? Pissarro, Monet, Renoir, Degas. Ellos comienzan o sea, se dan cuenta que todos, para empezar, todos ellos son artistas, estudian como que en la misma escuela, ¿no? Todos estudian arte académico, como ustedes, en la Escuela de Bellas Artes, como que fueran una misma promoción, ¿no? Y ya se conocen de ahí, pero como que esa promoción todos dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a dejar influenciar por lo que ha hecho Manet, no queremos hacer nada que ver con lo que hace Delacroix, ni lo que hace Cabanel, ni lo que hace Ingres, vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Y todos tienen esta idea de estar pintando las luces, de estar experimentando con nuevas paletas, también porque la tecnología en la pintura al óleo va avanzando. O sea, primero que antes los tubos de óleo no existían, sino que cada pintor tenía que hacerse sus propios óleos, o sea, era todavía más. Ser pintor era, ¿cómo se puede decir? Casi como ser un alquimista, tenías que estar ahí mezclando tus químicos con tus aceites de linaza, o sea, era como una cosa así, ¿no? Y todavía no había como que una paleta, por eso también van a ver que las pinturas más antiguas
son como más ocres, porque claro, porque eso es lo que te va a dar los colores, los ocres, ¿no? Y las pinturas del impresionismo ya van a estar, pero llenas de color, y llenas de color porque ya van a poder hacer nuevos tonos de pintura, ¿no? Lo que también dice acá es que ellos van a tender a no mezclar mucho las pinturas entre ellas, o sea, en lugar de mezclar tres colores para crear fríos, cálidos y neutros, lo que hacen es que van a utilizar pintura pura, o sea, el tono puro, así como sale del tubo, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver esta pintura. Bueno, como ven esta exposición, o sea, obviamente ellos jamás van a poder en esos momentos exponer en el salón de la Academia Francesa, no les van a permitir porque no tienen, para la Academia Francesa ellos son un chiste, entonces este fotógrafo les va a prestar su salón y, y van a hacer 165 obras, o sea, es una gran exposición. Y lo que le va a dar la obra, como vimos, lo que le va a dar el nombre al movimiento va a ser un crítico de arte que también vio esto, como se dio una vuelta por ahí, por la exposición y dijo, ¿qué es esto? Y le pareció la obra de Monet un chiste y le puso de nombre a todos ellos los impresionistas por el título de la obra de Monet, Impresión Sol Naciente, que es esta pintura de acá que ahora podemos ver con más detalle. No sé qué me cuentan ustedes de esta pintura, observenla así, ¿no? No sé si alguien quiere comentarla, pero esta es la legendaria pintura que le va a dar nombre al impresionismo, así que también es como para que ustedes la recuerden para siempre, ¿no? Yo les voy a hacer algunos comentarios al respecto, ya tenemos pocos minutos y ya la clase se va a acabar, pero quiero que miren la pintura así y ahora la vamos a ver al detalle. Fíjense en esto acá, ¿no? Esta pincelada. Ya, lo otro es que hacen los impresionistas es que van a preparar el lienzo con blanco en el fondo, ¿no? Lo que va, no sé si ustedes preparan sus propios lienzos con gesso, ellos van a comenzar a hacer eso, porque antes los pintores académicos trabajaban sobre la tela encolada, entonces la tela sobre la que van a trabajar es marrón, eso a ellos no les importa para nada. Lo único que les importa es que la tela esté tiesa y que puedan trabajar en ella como si estuvieran trabajando sobre una superficie tiesa, ¿no? En cambio, los impresionistas van a trabajar sobre blanco precisamente porque quieren analizar el tema de la luz, ¿no? Y esta pincelada de acá, como ven, es una pincelada muy suelta, muy rápida y muy diluida. Hay muy poca materia y, o sea, es pura trementina y un poco de pigmento, ¿no? Y acá estas rayas así que parecen esto parece una pintura abstracta, o sea, si ustedes ven esto sí, es prácticamente una abstracción, supuestamente son barcos que están a lo lejos, pero ya están tan abstractos que la verdad es que, por eso es que Louis Leroy, el que fue y vio esta pintura, dijo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no se parece para nada a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Lo único que va a tener como un poco más de materia es el sol, ni siquiera el sol, sino el brillo del sol, la luz solar en el mar, como ven, es un poco matérico, con un pincel muy fino, pero todo lo demás es muy diluido. Y, y el sol juega un papel predominante como una esfera roja, no que es un rojo cadmio, como también como un amarillo cadmio, no sé, una cosa así mezclada de dos colores y pum, pues está ahí como para que llame la atención como un punto focal, ¿no? Y los barquitos que están en una contraluz también de la misma forma, o sea, aquí no hay ningún modelado, ¿no? Es como, ya, tac, 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 ¿no? O sea, lo he hecho así como que en un par de pinceladas. ¿Qué opinan ustedes ya para cerrar la clase? Profe, ¿quería decir algo? ¿Quién es? ¿Micaela? ¿Basti? Sí, sí. Micaela, ok. O sea, a mí personalmente me gusta mucho el estilo impresionista, más que las pinturas. Sé que no debemos comparar, obviamente, pero no puedo evitarlo a veces, porque a mí me gusta la abstracción, ¿no? De la figura, y no solamente de la figura, sino también del ambiente. Y esta pintura me llama mucho la atención de la forma en la cual lo ha hecho, porque puede parecer muy sencillo de hacer, pero en mi experiencia y en mi apreciación creo que es una de las cosas más difíciles y complicadas en las cuales tú necesitas bastante capacidad de observación. Y no sé, cada vez que veo pinturas que rozan con esta forma de representación,
no necesariamente impresionistas, sino también hay artistas contemporáneos que, que tienen mucha inspiración, ¿no? En los impresionistas. Me sigue, o sea, me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Cómo pueden llegar a este punto de abstraer algo y que se note desde lejos, a visión un poco más lejana, y que se entienda, ¿no? O sea, eso es lo que me parece muy chévere sobre esta pintura también. Sí, igual gracias. el color también. Sí, no, el color es impresionante, o sea, el manejo del color de Monet, y eso que este es un joven Monet, y a Monet quiero que lo guarden en su corazón para siempre, porque como les decía, Monet es el pintor que va a ser impresionista hasta el final. Algunos van a tener su etapa impresionista y van a moverse hacia otros lados, pero Monet va a ser impresionista y va a vivir mucho tiempo, o sea, Monet va a ser un artista muy longevo y va a desarrollar el impresionismo y va a ser fiel a esta técnica a lo largo de muchas décadas. Y, o sea, yo diría que para mí, sinónimo de impresionismo es Monet. Y sí, y como digo, esta es una obra muy temprana, pero es ya de por sí ya le da la importancia a Monet en este movimiento, porque para empezar es la pintura que le da el nombre al movimiento, apenas mezcla los colores, hay apenas unos cuantos colores, yo no podría, no tengo el ojo como para decir qué colores exactamente hay, pero veo que hay como azul ultramar, de repente por ahí, no sé, verde viridian, me parece que esto es como rojo cadmio, amarillo cadmio, ya, o sea, hay blanco, ¿no? Y ya, y no hay, es lo mínimo, o sea, es casi minimalista, ¿no? En su confección, si comparamos, o sea, claro, y además es una pieza pequeña, tampoco vayan a pensar que es un pinturón, ¿eh? Es una pintura pequeñita, ¿no? Y es, por supuesto que, o sea, completamente, ya es, o sea, si esto era lo que era considerado pintura en su momento, en ese momento, ¿qué es esto, no? Por supuesto, va a dejar con la cabeza volando a todos los críticos de arte, ¿no? Como el mismo Louis Leroy que dice esto de que, bueno, ya, pongámosle a todos impresionistas porque Monet ha hecho esta cosa y parece que está haciendo algo nuevo, ¿no? ¿Queda alguna pregunta o ya dejamos todo para la próxima sesión? Todo clarísimo. Muy bien. Real hasta la muerte, totalmente real hasta la muerte. Todo claro por el momento. Perfecto, perfecto. Entonces, así vamos a estar trabajando en estas sesiones. Vamos a ir dialogando acerca de estos movimientos y profundizando en ellos. ¿Sí? Entonces, hasta el próximo sábado y conmigo sería todo por hoy. Ya nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. Listo, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, que Hasta pasen luego, bien. hasta luego. Gracias.